Amados hermanos, buenas tardes, noches a todos los que están viendo esto en estreno y bendiciones a todos aquellos que están viendo la repetición de este estudio. Su servidor es Alfonso Izaguirre, soy el presidente de Columna Ministerios y esto es la retransmisión de un estudio que dimos el día sábado 31 de octubre de este presente 2020. Y el estudio que dimos se tituló 40 tesis para la Iglesia Cristiana del siglo XXI. Ustedes van a encontrar ese documento en la descripción de este video. Y es que recordamos esta fecha, el 31 de octubre, cuando el monje católico Martín Lutero presentaría en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Alemania, 95 conclusiones o tesis contra la Iglesia católica, apostólica y romana. Pues las conclusiones o tesis contra esta Iglesia católica y de sus estudios no podían tolerar las herejías que durante los años la Iglesia católica desarrolló, tales como las indulgencias o la infalibilidad papal. Del mismo modo, este ministerio presenta de manera abierta y final, amados hermanos, 40 tesis que desde nuestro punto de vista es necesario destacar y debatir en la Iglesia cristiana evangélica de este presente siglo. Es imposible que podamos avanzar en nuestra teología o que podamos considerar como solemnes nuestros cultos y llamar sana nuestra doctrina si seguimos creyendo y enseñando lo que estas tesis corrigen. Entonces, permítanme orar y vamos a estudiar juntos estas 40 conclusiones brevemente para la gloria de Dios. Amado Señor, te damos gracias en esta hora por este día. Gracias por la bendición que nos das de estudiar tu palabra y ahora de presentar este trabajo que hemos hecho en el ministerio durante este año. Te pedimos que tú nos guíes a que podamos aplicar estas conclusiones en nuestra iglesia, en nuestra congregación, Señor, en nuestros templos, para la edificación de tu cuerpo, Señor. Al final tú conoces que este trabajo es para la gloria de tu nombre y que lo hemos hecho con la dedicación y el único objetivo de dar gloria a tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos esto. Amén. Bien, amados, las 40 tesis, insisto, se encuentran en la descripción de este video y en la página de recursos de Columna, columnaministerios.org. Y las tesis son las siguientes. Tesis número 1, la teología, amados hermanos, la teología es necesaria. Debemos conocer el Dios a quien adoramos. La Biblia dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y dice Cristo, ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando mencionamos que el conocimiento envanece, no nos referimos a la teología. Cuando el texto dice en 1 Corintios 8 que el conocimiento envanece, no se refiere al conocimiento de Dios. Y al decir que la letra mata, Pablo no estaba prohibiendo la teología, estaba hablando y refiriéndose a los rudimentos de la ley mosaica. La única palabra que tiene poder en sí misma, mis amados, a fin de llamar cosas a la existencia, es la palabra de Dios. Te recuerdo que en Génesis 1:3 es el único lugar en toda la Escritura que alguien ha dicho, sea la luz, y que la luz ha sido. No tenemos el menor de los derechos, entonces, a creer que nuestras palabras pueden tener un poder o efecto similar o menor a aquella que proviene de Dios, pues es nula y vacía nuestra voz. Mira lo que dice la palabra de Dios en Daniel 4:35. Daniel capítulo 4, verso 35 dice así, todos los habitantes de la tierra son como nada, y Él hace según su parecer en el ejército de los cielos y en la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? ¿Qué haces?
No hay quien pueda detener al Señor y nosotros somos considerados como nada. Nuestra palabra no tiene valor. No existe tal cosa como la profecía moderna. La palabra de Dios ha quedado compilada y sellada en los 66 libros de la Escritura. Hebreos 1, verso 1 y 2 dice claramente que Dios, habiendo hablado en otro tiempo por medio de los profetas, en estos últimos días ha hablado por medio de Cristo. La providencia divina no es lo mismo que la herejía conocida como el Evangelio de la prosperidad. Y permíteme leerte el Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Es decir, Dios es el que provee. La providencia y la provisión vienen del Señor. La prosperidad que Dios otorga al hombre es en términos entonces soteriológicos, es decir, de salvación, pues en lo único que Dios asegura a sus escogidos prosperar en esta tierra es en la salvación perfecta y eficiente que es en Cristo Jesús. Mateo 28 lo deja claro, la promesa que hace Cristo antes de salir de la tierra para ascender al cielo es: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No nos asegura riquezas. El Evangelio de la Prosperidad entonces promueve un Cristo distinto al de las Escrituras, por lo que es falso, amados, y debe ser considerado un anatema, y sus expositores, de acuerdo a Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, son herejes. Son herejes. Aquellos que igualmente compartan y promuevan esta tolerancia, aquello a lo que Dios aborrece, son falsos profetas, son herejes y no deben por ningún motivo ser invitados como nuestros hermanos. Amados, si tú conoces a alguien que tolera el pecado, que tolera las herejías, que tolera que blasfeme contra tu Dios, entonces no es alguien que ama a Dios, no es alguien que podemos decir que es nuestro hermano. Esa persona necesita arrepentirse. Igualmente herética es la enseñanza de la teología de la liberación, que promueve exorcismos y actos que mal llaman ministraciones del Espíritu. Aquella persona que enseñe que un cristiano necesita ser exorcizado de algún demonio o un espíritu malo ha negado la suficiente obra de santificación de Cristo. Es un blasfemo. Y la Escritura lo deja claro. Segunda de Corintios 5:17, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. ¿No esto claramente es una enseñanza de que tú y mi mente se están renovando, de que tú y yo somos santificados, de que si viene a habitar el Espíritu Santo a nuestro cuerpo, ¿cómo va a convivir ese ser tan precioso, descrito como 3 veces santo, según Isaías capítulo 6? ¿Cómo va a convivir ese cuerpo santo y perfecto, ese Espíritu Santo, con demonios en nuestro cuerpo? Discúlpenme. ¿Cómo va a convivir ese espíritu en nuestro cuerpo con demonios? Es absurdo. Del mismo modo, aquella persona que promueva la enseñanza de encontrar espíritus malos a raíz de alegorizar algunos pasajes de la Escritura, amados, peca y no puede ser considerado como hermano en Cristo. ¿Cómo nos atrevemos a decir esto? Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, pero mira, ¿para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es decir, en ningún momento es útil para encontrar demonios en una persona. No es útil para encontrar demonios a partir de alegorizaciones. Debe considerarse falsa toda enseñanza que promueva que Dios puede liberar de mayores demonios, por cierto, si ofrendamos mayores cantidades.
Esto es vender el evangelio y no lo podemos tolerar. Dios y sus atributos son inmutables, por lo que siempre condenará el pecado en toda justicia bajo cualquier circunstancia. Amados, que nadie los engañe. Siempre nuestro Dios condenará el pecado. Dios no ha cambiado ni cambiará su postura sobre el aborto, sobre la homosexualidad o sobre el ecumenismo. Lo ha considerado, lo considera y lo considerará pecado durante toda la eternidad. Que nadie os engañe, dice Pablo en 1 Corintios 6, ¿no es así? Ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los idólatras, ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. La justicia es hallada únicamente en Cristo, por lo que es inconcebible un cristiano que crea en la justicia social. La justicia que hallamos entonces en nuestras buenas obras es promovida por el Espíritu Santo. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no es así? Debe ser anatemizado entonces todo aquel que enseñe que la sociedad nos vuelve mejores personas. Amados, Rousseau no estaba en lo correcto. La sociedad no nos hace mejores. Dios, el Espíritu Santo, nos da salvación para buenas obras. Aquel que tenga la osadía, por cierto, de no enseñar la santidad de Dios, o peor aún, que se atreva a negarla, ha apostatado y se ha condenado en su propia conciencia a las brasas del infierno. La Biblia refleja a través de toda la Escritura la santidad de nuestro Dios. El obispo que niegue la soberanía absoluta del Señor en todo término, razón o circunstancia, está adorando a un Dios distinto. Por lo tanto, como dice Juan, es un anticristo y un enemigo de la iglesia. Aquel que niegue la soberanía absoluta de nuestro Señor está adorando a un Dios distinto. Del mismo modo, quien crea que Dios mismo nos ha engendrado y empoderado con la naturaleza divina que solo Él posee, es un lobo disfrazado cuyo fin será el lago del fuego. Segunda de Timoteo 4, versos 3 y 4, y déjame leértelo nuevamente. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, dicen así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no la soportarán, sino que teniendo, y checa esto, comezón de oír, es decir, deseando el escuchar cosas que ellos querían escuchar, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad del oído. Este punto es importante, amado, y es el más importante de todos, porque la iglesia ha estado alejándose de la verdad, se han apartado de la verdad, la iglesia del siglo XXI, y necesita volver al camino. Debe dejar de ir a las fábulas y volver al camino de Cristo, volver a las Escrituras. Las siguientes 20 tesis dicen así también: el obispado está reservado solo para los hombres piadosos. La mujer tiene prohibido, por mérito de su pecado, compartir a la asamblea de la iglesia. Amados, esto está prescrito por medio del Espíritu Santo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 11, y hasta el capítulo 3, verso 2. Pablo presenta tanto en Timoteo como en Tito los requisitos para el obispado, y en ambos casos, en el griego original, dice que debe ser marido de una sola mujer. Es decir, no hay una mujer que pueda ser marido de una sola mujer para ejercer el obispado. Es un oficio que Dios ha destacado para los hombres. Y si bien Dios promueve la equidad, es decir, el hombre y la mujer son
iguales en términos de salvación a los ojos de Dios, Él ha designado roles específicos para la familia y para la iglesia. Es por esa misma razón que biológicamente el hombre no se embaraza, o por la misma razón por la que el hombre no cuida a los hijos ni educa a los hijos en su infancia, sino que a la mujer le corresponde ese rol. Pero eso no significa que el hombre no contribuya, ni mucho menos que eso lo haga mayor o que la mujer sea mayor por la educación. Son iguales con roles distintos. Siguiendo con esta liturgia, los cantos en las iglesias deben ser con total respeto, devoción y solemnidad. Es decir, no podemos tolerar espectáculos de luces y música electrónica. La Biblia dice en 1 Corintios 14:40 que se haga todo decentemente y con orden. Vamos a adorar al Señor, no un concierto. Es imposible considerar como alabanza a Dios cualquier canto que se centre en el hombre. Nuestro propósito como seres humanos es dar gloria a Dios. ¿No dice Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre sacrificios de alabanza a nuestro Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre? ¿Por qué habremos de confesar el nuestro si nuestro propósito es dar gloria a Dios? Con esto en mente, el uso de géneros musicales modernos en las iglesias debe someterse a la conciencia de los congregados para no ser piedra de tropiezo a ellos. Si bien no estamos en desacuerdo en que podamos utilizar algún género musical moderno dentro de las iglesias, este debe estar exclusivamente sometido a la conciencia de los hermanos. Si hay algún hermano que se incomode con este tipo de géneros, debe cancelarse de la congregación donde se encuentra. En ningún verso de toda la Escritura hay algo como los actos proféticos, por lo que deben suprimirse totalmente de las iglesias. No hay nada dentro de toda la Escritura que revele algo de este estilo. No existe del mismo modo el apostolado moderno, ni existirá en la misma medida, poder y presencia que existió con los 12 y con Pablo en el siglo I. Nadie hoy puede llamarse apóstol de Jesucristo. Nadie. Los sanadores de fe y demás doctrinas alrededor del poder del Espíritu actuando en un hombre para demostrar autoridad sobre otros hombres es herejía. Aquel hombre blasfema contra el 3 veces santo Dios. El hombre que prefiere enseñar estas doctrinas sobre el Evangelio del Señor peca. Quien te enseñe vida cristiana en lugar del Evangelio peca. Quien te enseñe cómo tu teléfono te distrae del Señor en lugar de predicarte el Evangelio del Señor peca. El hombre que enseña que el Evangelio es leche espiritual y que las enseñanzas de vida cristiana son vianda o son carne, blasfema. No hay nada más profundo que la doctrina de la muerte sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo. El púlpito no fue establecido entonces para pedir dinero, sino para proclamar las buenas nuevas de Jesucristo. Dios no se agrada más, por cierto, con una ofrenda mayor, sea esta monetaria o no, sino con la obediencia a su palabra. ¿No dice 1 Samuel 15:22 que Él se agrada más en la obediencia que en la grosura de los animales? El predicador que predique no puede ni debe restar palabras o suavizar su mensaje para llegar a más personas. El Evangelio debe ser anunciado a plenitud. 1 Corintios 2:2, Pablo dice, no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Nota cómo Él no dejó cabos sueltos. Nosotros tenemos esa misma responsabilidad. El pastor u obispo, entonces, que suaviza sus palabras en el púlpito, ha apostatado de su oficio y debe ser considerado como descalificado
para su ministerio. Segunda de Timoteo 4 dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, exhorta y reprende con toda sabiduría y doctrina. Quien no sigue estas palabras no obedece a la responsabilidad del pastorado. Aquel hombre que se atreva a subir al púlpito a promocionar un mensaje que no lleve al arrepentimiento y que no apunte a la cruz de Cristo es un traidor a la iglesia y a su Señor. Siguiendo con la liturgia, la oración es un acto consciente, es una conversación con nuestro Padre Celestial, por lo que no existe tal práctica como orar en el Espíritu, referente al balbuceo que algunos practican. Debe eliminarse junto con esto la práctica de judaizar la iglesia cristiana. No somos cristianos con complejos judaizantes. Nuestra identidad se halla en el Salvador. ¿No dice Gálatas 3:28 que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre o mujer, sino que todos somos uno en Cristo? Ya basta de judaizar a la iglesia. La iglesia que centra más su atención en integrar a la juventud antes que predicar el evangelio debe anatemizarse, pues ha apelado a la comezón del oído antes que a la necesidad del corazón. Líder de jóvenes, pastor de jóvenes, tu trabajo no es buscar actividades de integración, tu trabajo es predicarle el evangelio a la juventud. La iglesia que no llame al pecador a arrepentirse, sino que lo consiente y le dé consejos de vida, ha apostatado del santo evangelio, es anatema y fría ante el Señor Todopoderoso. Usar la psicología también en el púlpito, amados, como herramienta de oratoria y homilética es un atentado gravísimo contra la suficiente y santa palabra de Dios. El hombre que cometa tal, el hombre que apele a la psicología es un blasfemo y un anticristo. Y déjame leerte el respaldo de esta sección. 1 Corintios 1, versos 21 al 24. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amados, el objeto único y propósito final de la iglesia es dar exclusiva, total y reverente gloria a Dios. Nada en toda la liturgia eclesial debe enfocarse en el hombre, sino en la obra de Cristo. Nuestro llamado con estas 40 tesis es a que ustedes puedan analizarlas, examinarlas a la luz de las Escrituras, compararlas con lo que enseñan y practican en su iglesia local y debatirlo. No con el objeto de discutir o de conseguir un pleito con sus autoridades eclesiales, sino que todos juntos como Iglesia de Cristo podamos resolver y reformar los errores que han pervertido nuestra práctica como adoración al Señor. Deseamos sin duda alguna que ustedes tengan acceso a estas tesis y desde Columna estamos abiertos a debatir estas públicamente y abiertamente a fin de ser edificados y edificar al cuerpo de Cristo. Oramos para terminar y estaremos despedidos. Amado Señor, te damos gracias sin duda alguna por la bendición que tú nos das, por el gran privilegio y gozo que es poder disfrutar de tu palabra y ahora concluirla en este tratado y escrito. Te pedimos que tú nos guíes a poder hacer esto para la gloria de tu nombre. Y te rogamos
Que tú, Señor, seas quien guíe nuestros pasos para hacer esto con toda diligencia, prudencia y en todo amor para la edificación de tu cuerpo. Gracias te damos por Cristo. Amén. Amados, eso es las tesis que estuvimos compartiendo. Esperamos que sean de su agrado y estamos para servirles aquí en Columna Ministerios. Que Dios les bendiga.